Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días al otro lado del charco a todos ustedes. En primer lugar, me van a permitir que agradezca al doctor Gustavo Amoni su iniciativa para organizar esta webinar con compañeros de otras jurisdicciones y, por supuesto, a la Universidad de Carabobo. La verdad es que es un placer estar esta tarde, hora española, aquí con todos ustedes. Y, por supuesto, al Consejo General de la Abogacía, pues que también haya querido participar en esta jornada. Voy a intentar ser breve dentro de lo que es toda esta, toda esta situación, ¿no?, judicial con el COVID y, sobre todo, pues porque yo creo que vamos un poquito fuera de horas y no quiero quitarle tiempo al compañero doctor Gustavo Amoni, porque me interesa muchísimo lo que nos tiene que contar. Creo que a estas alturas todos tenemos claro que nos está tocando sufrir pues una situación y unos tiempos muy, muy complejos para los que pues no estábamos preparados, y lógicamente no solamente me refiero a lo de no estar preparado en cuanto a materias sanitarias, sino en cuanto a cuestiones jurídicas y más en concreto con cuestiones judiciales. Como bien ha dicho la profesora, yo me dedico al derecho procesal, con lo cual yo he sufrido bastante determinadas medidas que se han ido adoptando y que les voy a ir comentando a lo largo de estos minutos. En España, lógicamente, como en la mayoría de países, son múltiples las normas que se han ido dictando desde la declaración del estado de alarma, que en el caso de España se declaró ese estado el 14 de marzo. Y en ese abanico de normativa, lógicamente ha habido disposiciones que afectaban directamente a todo lo que tiene que ver la justicia, los tribunales, los derechos de los ciudadanos. Voy a tratar de enfocarme, tal y como ha hecho la compañera italiana, en cuestiones muy generales, porque si descendemos a cuestiones, pues yo creo que podríamos estar esta tarde, la mañana de mañana y la siguiente tarde contando pues los impactos que ha tenido la situación del COVID en el día a día de los juzgados y tribunales. La primera norma que se dicta es el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que es el que declara pues el estado de alarma para poder gestionar la crisis, la situación de crisis sanitaria que se ocasiona como consecuencia del COVID-19. En esta primera norma que se dicta, declarando el estado de la alarma, ya tenemos una primera regulación con respecto a la situación de los juzgados. Y básicamente es una disposición adicional segunda que lo que hace es declarar la suspensión de términos y la suspensión e interrupción de todos los plazos previstos en las leyes procesales que se para todos los órdenes jurisdiccionales y que su cómputo pues se reanudará en el momento en que pierda vigencia esa norma, o en su caso las prórrogas de esa norma, que como bien saben ustedes, pues se ha alargado esa prórroga del estado de alarma hasta, pues hasta mediados del mes de junio aquí en España. Lógicamente, esta disposición general en cuanto a suspensión de plazos procesales tiene excepciones, y una de las excepciones afecta a lo que es el orden jurisdiccional penal, ya que esta suspensión no afectará, lógicamente, a todo lo que es el procedimiento de habeas corpus, a todas aquellas actuaciones que están encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones que, lógicamente, tengan un detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier otra medida cautelar en materia de violencia sobre mujeres y sobre menores. Asimismo, en fase de instrucción penal, tanto el juez como el tribunal competente van a poder acordar la práctica de todas aquellas actuaciones que por su carácter entiendan que no se pueden aplazar. Esta suspensión genérica también tiene excepciones en otras jurisdicciones, así, por ejemplo, en lo que es el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
para aquellos procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito de la jurisdicción social, la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno y para la adopción de aquellas medidas o disposiciones cuya finalidad sea la protección de menores. Además, el decreto lo que hace es, en esa disposición segunda, bueno, pues, digamos, habilitar a que con esa generalidad y esas excepciones sean los jueces y los tribunales los que puedan acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. Es decir, hay una norma general con unas excepciones muy concretas, pero además se deja bueno, pues, al poder del juez o del tribunal el que adopte aquellas actuaciones que considere que son necesarias aun estando en estado de alarma. Además, está este Real Decreto, que como decía es la primera norma que se dicta, tiene una disposición adicional cuarta en cuanto a suspensión de plazos de prescripción y caducidad. Y es que básicamente, bueno, pues quedan suspendidos todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, durante aquellas prórrogas que se adopten. Digamos que esta es la primera norma que se dicta y a partir de ahí se van a ir dictando toda una serie de órdenes circulares, instrucciones, bueno, pues en el día a día, ¿no? del estado de alarma. Lógicamente, cuando se acuerda el estado de alarma, bueno, pues la adopción de las medidas es muy genérica y en el día a día, en las semanas que van transcurriendo desde ese Real Decreto inicial, bueno, pues nos damos cuenta, el legislativo, el gobierno y el poder legislativo se da cuenta de que hay que ir matizando determinadas cuestiones. Así, el 28 de abril, y en lo que, insisto, afecta a la parte judicial, a la parte procesal, se dicta un decreto ley, el 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Aquí ya lo que se prevé son una serie de medidas, ya un poco con el horizonte de cuándo va a ser posible que se levante el estado de alarma, y una de las principales medidas, y quizás la más polémica que se ha adoptado al amparo de este Real Decreto Ley, es la habilitación del mes de agosto. Y les explico. El año judicial en España se inicia el 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto. Y, bueno, y siempre, el mes de agosto siempre ha sido un mes inhábil, con excepción, bueno, pues de determinados procedimientos, como puede ser una instrucción penal, como puede ser, bueno, pues un despido en materia laboral, unas medidas cautelares. Es decir, que todos aquellos que nos dedicamos al derecho civil, al derecho mercantil, digamos que el mes de agosto era ese mes destinado a poder descansar de notificaciones judiciales. Pues bien, este año, en este decreto ley, lo que se hace es habilitar parcialmente el mes de agosto, en concreto desde el 11 al 31 de agosto, con excepción, lógicamente, de sábados y domingos, para que se puedan realizar todas aquellas judiciales que anteriormente no estaba previsto que se pudieran realizar durante el mes de agosto. Esta medida, lógicamente, tuvo una reacción por parte de lo que es bueno, la abogacía, por parte también de los procuradores de los tribunales, de los graduados sociales. Bueno, pues la medida fue muy negativamente acogida, básicamente porque la medida lo que permitía era la celebración de juicios, durante juicios que normalmente no se celebrarían en el mes de agosto, al amparo de que con esa habilitación del mes de agosto íbamos a mejorar bueno, pues el retraso que sufre la Administración de Justicia en España. Uno de los argumentos que dábamos era que el retraso de la Administración de Justicia española no es de 3 meses debido al estado de alarma, sino que se debe a años y años en los que la justicia es, digamos, la hermana pobre dentro del Estado, ya que sin recursos, y cuando hablo de recursos me refiero a recursos humanos,
recursos económicos, recursos tecnológicos, los años que acumula de retraso la justicia, es muy difícil que, bueno, pues que se pueda poner al día. Y, lógicamente, con 20 días en el mes de agosto, difícilmente se va a, bueno, pues a conseguir que la justicia se ponga al día. Y, básicamente, porque en paralelo a este Real Decreto Ley surgió, digamos, como una especie de recomendación por parte del Consejo General del Poder Judicial que pedía que no se señalasen juicios durante el mes de agosto y, en caso de que se señalasen, que estuviera a disposición de las partes afectadas dicho señalamiento antes del 15 de junio. Y, sinceramente, el tener o no tener un juicio en el mes de agosto no era lo que más, digamos, nos preocupaba a los letrados, sino que lo que nos preocupaba y lo que nos ha preocupado y nos ha tenido muy entretenidos este mes de agosto eran las notificaciones judiciales, porque, evidentemente, lo que sí seguía corriendo durante el mes de agosto es el plazo para poder presentar un recurso, presentar una contestación a una demanda, y la verdad es que les debo decir que ha sido esta medida, como les decía, inicialmente acogida de forma muy negativa y luego, una vez puesta en práctica, bueno, pues ha sido muy polémica y, de hecho, bueno, pues ha habido campañas en redes sociales solicitando la dimisión del ministro de Justicia por habernos condenado a los profesionales a tener que, bueno, pues no poder descansar, aunque fuesen 2 semanas durante el mes de agosto. Y, máxime, porque durante el confinamiento hemos estado trabajando, aunque parezca que los abogados que nos dedicamos al derecho procesal, al no poder acudir a los juzgados, no trabajábamos, pero sobre este tema volveré un poquito más adelante. En este segundo Real Decreto Ley, como les decía, por un lado se habilitan esos días del mes de agosto y, por otro lado, se analiza cómo se va a volver a computar los plazos procesales, ¿vale?, que quedaron suspendidos y todas aquellas notificaciones que se hayan recibido durante el estado de alarma. Bueno, pues los términos, lo que viene a decir esta norma es que los plazos no se van a reanudar, sino que se van a reiniciar, ¿vale? Es decir, vamos a volver al primer día de cómputo y además lo que se va a otorgar es una ampliación de los plazos para recurrir. Es decir, todas aquellas compañeros o compañeras que hayan recibido una sentencia durante el estado de alarma, una vez que se levante ese estado de alarma y se reanude el cómputo de los plazos procesales, va a disponer del doble. Es decir, si para interponer una apelación yo tengo 20 días hábiles, pues una vez que se levantara ese plazo, dispondríamos de 40 días hábiles para poder recurrir. Una de las cosas que también quiero destacar de esta segunda norma que afectaba a todo el ámbito judicial, procesal, es la aprobación de un procedimiento especial y sumario en materia de familia. ¿Por qué se aprueba este procedimiento? Bueno, básicamente porque, como se pueden imaginar, durante el estado de alarma, en aquellos supuestos en los que hubiera, por ejemplo, un derecho de visita de uno de los progenitores o incluso una guarda y custodia compartida en la que se tuviera que hacer ese intercambio del menor, bueno, pues durante el estado de alarma ha sido muy difícil el régimen de visitas, por supuesto, cumplirlo, y el tema de la guarda y custodia compartida, esos cambios de progenitor, pues también ha sido muy difícil. ¿Qué se pretende mediante este procedimiento especial? Pues, lógicamente, atender de forma rápida, sumaria, la petición del progenitor que ha visto que el estado de alarma, el estado de confinamiento en el que hemos estado, pues ha visto, pues lógicamente, que no podía disfrutar de ese régimen establecido. También, a través de este procedimiento especial, lo que se va a hacer es poder solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, ya que, como se pueden imaginar, también, la crisis sanitaria también ha producido una situación de crisis laboral, ¿no? De muchos trabajadores, muchas empresas que se han visto obligadas
a solicitar lo que aquí en España se conoce como ERTEs, que son los expedientes de regulación temporal de empleo y que lógicamente, bueno, pues incide directamente en lo que es el pago de pensiones. También se ha determinado la tramitación preferente de determinados procesos, por ejemplo, el proceso o expediente de jurisdicción voluntaria en la que se adoptan medidas relativas a menores en cuanto a guarda y custodia, pensiones de alimentos, etcétera. En el orden jurisdiccional civil también se da tramitación preferente bueno, pues a todos aquellos procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad bancaria acreedora de la moratoria legal que se aprobó también a raíz del estado de alarma en aquellos supuestos de viviendas habituales en las que no se puede hacer frente al pago de hipoteca. O también de aquellos inmuebles que están afectados a la actividad económica. Pues bien, como les digo, también se ha habilitado una tramitación preferente de esos tipos de procedimientos. También, bueno, pues para aquellos procesos derivados de cualquier reclamación que pudieran plantear arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios. En el orden jurisdiccional contencioso administrativo también se da preferencia a aquellos recursos que se interpongan contra actos y resoluciones de la administración pública por las que se esté denegando la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Y en el orden jurisdiccional social también van a tener el carácter de urgente y preferente en cuanto a su tramitación los procesos de despido, los de extinción de contrato, los derivados de procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido. Esto del permiso retribuido fueron 2 semanas en las que el pico de fallecidos era tan alto que se dictó un decreto especial, bueno, suspendiendo aún más determinadas actividades y lo que se otorgó era, bueno, pues el permiso retribuido, recuperable retribuido. Bueno, pues los supuestos de conflicto en esta materia también van a tener una tramitación preferente. 22 de mayo se dicta un nuevo Real Decreto, que es el 537 de 2020, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo, por esa primera norma de la que he estado hablando, y establece en relación a los plazos administrativos y procesales algunas especificaciones. Ya el 22 de mayo ya se tiene una visión más global de lo que van a ser las siguientes semanas y ya ahí se prevé que los plazos administrativos se van a alzar su suspensión el 1 de junio del 2020 y en cuanto a los plazos procesales y sustantivos, esa suspensión se marca el día 4 de junio. Esto coincide también con, digamos, las fases en las que íbamos a entrar las distintas comunidades autónomas en cuanto a nuestra movilidad. Esto en cuanto, digamos, a las normas más importantes y que han contenido bueno, pues determinadas disposiciones en materia de juzgados. Quería hacer referencia a todo el tema de notificaciones porque ahí hemos vivido una situación un poco, al inicio un poco extraña, ¿vale? Y ahora voy a explicarles el porqué. Nosotros en España nos comunicamos telemáticamente con los juzgados, ¿vale? Tenemos a nivel, digamos, zona ministerio, tenemos la plataforma LexNet y es nuestro sistema de comunicación y de interactuación a los efectos de remitir escritos a los juzgados y recibir las notificaciones de los juzgados. Como os decía, LexNet se utiliza en la mayor parte de España, pero como saben, aquí en España tenemos las comunidades autónomas, tenemos 17 comunidades autónomas, entonces hay algunas de ellas, como por ejemplo Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y el País Vasco, que tienen su propia plataforma de comunicación con las sedes judiciales. El sistema es muy parecido, en lo que digamos es zona ministerio y comunidades autónomas que no sean las que he citado, se llama LexNet,
y en esas otras comunidades autónomas tienen, como decía, su propia plataforma. Pues bien, cuando se declara el estado de alarma el 14 de marzo, en principio esas plataformas no había, digamos, una orden que impidiese que los abogados pudiéramos avanzar trabajo y seguir presentando nuestros escritos, ¿no? Pues demandas, por ejemplo, de clientes o, bueno, o escritos de trámite. Como les digo, no había ninguna prohibición, con lo cual los abogados seguíamos trabajando y seguíamos presentando nuestros escritos con independencia de que se tratase de un procedimiento de los que he comentado al principio que se había declarado que seguían, digamos, tramitándose. Pues bien, el 18 de marzo el Consejo General del Poder Judicial acuerda que mientras esté el estado de alarma no procedía a la presentación en ningún caso de escritos procesales de manera, lógicamente, presencial, ¿vale? Limitándose a la forma telemática y única y exclusivamente para aquellos procedimientos que el decreto que he mencionado al principio hubiera dicho que seguía siendo hábil. Con lo cual, bueno, ahí también pues los abogados entendíamos que se adoptara esa medida, pero lo que no entendíamos era que la Administración de Justicia no estuviese preparada para poder seguir trabajando en una situación como la que teníamos. Únicamente jueces y letrados de la Administración de Justicia sí que están habilitados técnicamente y materialmente con las herramientas necesarias para poder teletrabajar. Con lo cual, en caso de bastantes jueces han puesto, digamos, al día todas esas sentencias que tenían pendientes, pero no se han podido tramitar. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo de gestión procesal de los juzgados no tiene las herramientas telemáticas para poder seguir trabajando. Con lo cual, el parón en la Administración de Justicia ha sido grave porque entendemos que hay otras administraciones, por ejemplo, la Administración Tributaria o la Administración de la Seguridad Social, han podido seguir trabajando. De hecho, se han estado tramitando todos los expedientes de regulación de trabajo se han estado regulando, o sea, se han estado tramitando telemáticamente, mientras que la justicia, bueno, pues lo que se ha puesto de manifiesto es que lo que decía al principio, que sin medios económicos, técnicos y humanos vamos a seguir teniendo en España una justicia deficitaria, una justicia que no está en el siglo XXI y que además va a costar mucho el ponerla al día, porque como digo, hace falta invertir. Y hoy por hoy, bueno, pues no se espera esa inversión. Sé que soy muy crítica, pero creo que es lo que corresponde como profesional del derecho. Creo que los operadores jurídicos todos estamos alineados, es decir, tanto jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, todos los profesionales, abogacía, fiscalía, procuradores, todos tenemos muy claro que sin esa inversión es muy difícil que la justicia avance. Lógicamente, una vez que se va, digamos, readaptando la actividad judicial y se va, digamos, cumpliendo ese plan de desescalada que tenía el Ministerio, bueno, pues van, lógicamente, a partir de 4 de junio ya se pueden, digamos, reactivar o retomar toda la actividad judicial pero lógicamente seguimos en crisis sanitaria, es decir, seguimos en estado de alarma, pero digamos que ese estado de alarma entra en una desescalada por fases en función de las comunidades autónomas. Bueno, pues lógicamente hay una serie de actuaciones que, teniendo en cuenta que seguimos con esa crisis sanitaria, que seguimos con los juzgados en los que no se ha podido reincorporar todo el personal, en el que lógicamente se establecen unas medidas de control exhaustivas,
pues ahí es cuando surge el tema de, de las actuaciones telemáticas, ¿no? De la celebración de juicios telemáticos. Debo decir que durante el estado de alarma determinadas actuaciones se han estado realizando de forma telemática, pues con muchos inconvenientes. Yo tengo claro que si la justicia en España sale adelante es gracias a que somos muchos los operadores jurídicos que nos involucramos, somos muchos las personas que queremos que las cosas salgan, que los justiciables puedan ver sus pretensiones atendidas en espacios en cortos de tiempo, y la verdad es que se han ido celebrando juicios de forma telemática. A raíz de la celebración de actuaciones telemáticas, el Consejo General del Poder Judicial aprueba una guía para la celebración de esas actuaciones judiciales. Como ven, es una guía, son sugerencias, pero no es obligatorio, ¿vale? Entonces, la verdad es que esa guía a mí me parece que es muy completa, que da unas directrices muy claras en cuanto a diferenciar actuaciones internas de actuaciones externas y en esas actuaciones externas diferenciar si solamente intervenimos profesionales o también hay intervención de ciudadanos, y dicta unas pautas pues muy claras sobre cómo se tienen que celebrar. Lógicamente, hay una coletilla en esa guía que es que siempre que los medios materiales y tecnológicos del juzgado lo permitan, ¿no? Y volvemos otra vez a lo que les indicaba sobre la falta de medios económicos materiales y técnicos. Pues bien, esta guía lo que viene a decir es que todas aquellas actuaciones internas, y se consideran internas todas aquellas actividades en las que no participan ni ciudadanos ni operadores jurídicos, es decir, por ejemplo, las deliberaciones de los tribunales, las reuniones de los órganos de gobierno, las juntas de jueces, los plenos no jurisdiccionales, las comunicaciones que jueces y magistrados hayan de mantener con los letrados de la Administración de Justicia, con los funcionarios, con las actuaciones de contenido similar. Bien, pues ahí lo que se intenta es que siempre la preferencia sea la celebración telemática. Como les decía, en las actuaciones externas va a diferenciar aquellas en las que exclusivamente intervienen operadores jurídicos, es decir, interviene el Ministerio Fiscal, intervienen abogados, intervienen procuradores, y aquí también lo que se intenta es que, pues que también sean actuaciones telemáticas. Donde, digamos, viene la complicación es en aquellas actuaciones externas que sí que van a intervenir ciudadanos, pues porque hay práctica de pruebas testificales, hay intervenciones de peritos, entonces aquí, se prioriza, digamos, la presencialidad, ¿vale? Ya que, como se pueden imaginar, difícilmente se puede obligar a un ciudadano a que se conecte telemáticamente para para tener un interrogatorio y además yo creo que hay dos principios, que es el de la inmediatez, el de la publicidad de los juicios, sobre todo en el área penal, pues que se complica. Entonces, en estos casos sí se opta por la presencialidad, si bien el acceso a los juzgados, debo decirles que es muy restringido. Yo he tenido que celebrar hace muy poco un juicio en el que estaba señalada la vista a las 11:30. Lógicamente llegas con tiempo al juzgado, no se nos permitía pasar a la sede judicial hasta 10 minutos antes de la vista, del señalamiento de celebración de la vista. Solamente podían entrar aquellas personas que tuvieran una citación judicial. En el caso, por ejemplo, de un testigo que yo traía, porque era un juicio verbal y se permite por el procedimiento establecido aquí en España que se pueda llevar el mismo día sin que medie citación judicial, tuvo que esperar abajo, yo tuve que esperar a ver si admitían el testigo. Una vez admitido el testigo, tuvimos que bajar a por el testigo a buscarle y luego volver a subir. No quiero extenderme mucho más porque creo que ya he superado los 20 minutos de tiempo. Lo único que quería transmitirles es que en España, en materia de justicia, nos queda mucho por hacer. Ojalá que de las cosas buenas que tiene esta crisis, si es que
podemos encontrarle algo bueno a esta crisis, sea el apostar por una justicia de verdad digital, una justicia en la que se invierta todo aquello que se tenga que invertir, porque lo que no puede ser es que en el siglo XXI sigamos con una justicia obsoleta, lenta, en la que ya veníamos de una situación de colapso, pero créanme que el COVID va a colapsar aún más los juzgados y tribunales de España. Y bueno, quedo pendiente por si hay alguna cuestión que quieran aclarar o alguna pregunta. Volver a agradecer de verdad tanto a la Universidad de Carabobo como al doctor Gustavo Amoni, al resto de ponentes y sobre todo a los participantes que hayan tenido a bien el asistir a esta webinar. Muchísimas gracias.